Vamos a tener oportunidad de conversar ahora con el doctor Alejandro de Nicola, que es director del Laboratorio de Bioquímica Neuroendocrina en el Instituto de Biología y Medicina Experimental, el IBIME. Investigador superior del CONICET, además un currículum realmente trascendente, importante. Doctora en Medicina en el año 71, obtuvo becas iniciales del CONICET y la UBA para trabajar en el Instituto Modelo del Hospital Rawson. Su experiencia continúa en el exterior, Estados Unidos, Canadá, etcétera, etcétera. Premios, distinciones, realmente muy importante. Temas de trabajo, por ejemplo, estudia los efectos de las hormonas esteroides en modelos animales de neuropatologías humanas, estrógenos con neuroprotectores de animales diabéticos e hipertensos, neuroprotección por progesterona en lesiones espinales, esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias por venir, en primer lugar, eso por encima de todas las cosas. Bueno, muchas gracias por la invitación y creo que voy a poder satisfacer, digamos, las expectativas que puede crear esta entrevista, ¿no? Por lo menos para clarificar conceptos, que eso es lo más importante para la gente. El tema que me pasaron, que era el cerebro como glándula endocrina y su relación con la patología. Explíqueme un poco todo esto. Cuando uno habla del cerebro y del sistema nervioso central en general, uno piensa en altas funciones que representa el cerebro, es decir, el pensamiento, el juicio, el razonamiento, las actividades motoras, las actividades sensoriales, la vista, el oído, etcétera, es el centro del aprendizaje, de la memoria, etcétera. Pero aparte de eso, el cerebro se comporta como una glándula endocrina. Esto parece ser una herejía, ¿verdad? Pero si uno piensa en glándulas endocrinas, piensa siempre en la tiroides, el ovario, el testículo, el páncreas, etc. Pues el cerebro tiene la capacidad no solamente de recibir todas las señales que emiten las glándulas endocrinas y llegan al cerebro, sino que fabrica sus propias hormonas de todo tipo. El cerebro fabrica todo. Fabrica insulina, que no se sabe qué función cumple, fabrica los esteroides, las hormonas del ovario, del testículo, de la suprarrenal, etc. Y la gran incógnita es para qué le sirven al cerebro que tenga esa propia producción hormonal y en qué momentos puede faltar esa producción hormonal y resultar en patologías. Por ejemplo, siempre se dice que durante el envejecimiento hay una pérdida de funciones cerebrales. Y eso coincide con que el cerebro deja de producir nuevas neuronas. Aunque nosotros, hasta la vida fetal, embrionaria y fetal, hasta el nacimiento, tenemos neurogénesis, producción de nuevas neuronas, después eso se aquieta y empieza a disminuir. Tenemos una zona del cerebro donde continúa la neurogénesis, la formación de nuevas neuronas, que es el hipocampo, es el centro de la memoria. Y esas nuevas neuronas son importantes, muy importantes para el aprendizaje y la retención de nuevas memorias. Le voy a dar un ejemplo. Es muy fácil aprender un idioma nuevo en un chico. Si un chico de 7, 8, 10 años quiere aprender un nuevo idioma, lo aprende rápidamente, retiene y aprende. Si una persona que tiene 60 años quiere aprender un nuevo idioma, está en problemas. Bueno, y eso se debe porque esa neurogénesis, formación de nuevas neuronas en el hipocampo, ha disminuido. Y esos son casos fisiológicos, todos envejecemos, ¿verdad? El envejecimiento es parte de la evolución nuestra. Pero interrumpo 2 segunditos en el concepto. ¿Y no existe la posibilidad de recrear, de incentivar la posibilidad de que se recreen esas neuronas? Bueno, ahí viene el tema de hoy. Es posible mediante medidas, digamos, muy simples, por ejemplo, el ejercicio físico, tiene efectos tróficos en la producción de nuevas neuronas, ¿verdad? La actividad mental. Si una persona se dedica parte de su vida a no hacer absolutamente nada, cuando viene la época de la jubilación, se queda en su casa y no hace nada, seguramente su producción de nuevas neuronas disminuye. Si la persona está activamente empleando su cerebro en la lectura, en el dictado de clases o en lo que sea, en la parte económica, en fin,
emplea su cerebro y sus redes neuronales, pues las neuronas todas se conectan, forman una red, esas nuevas neuronas empiezan nuevamente a surgir. Pero acá viene el papel de las hormonas. Por ejemplo, hay momentos de la vida, en las mujeres, en la época menopáusica, donde se pierden sus hormonas femeninas. Entonces, la cantidad de nuevas neuronas baja. Y sabemos que las hormonas femeninas, los estrógenos, ¿verdad?, ayudan a la proliferación y nacimiento de nuevas neuronas en el cerebro. ¿Y qué pasa con la patología? A los hombres también nos pasa lo mismo, porque nosotros tenemos una andropausia, ¿verdad?, similar a la menopausia, que aunque no es tan definitiva, ¿verdad?, ocurre más lentamente, pero también vamos perdiendo neuronas. Muy bien. ¿Cómo relacionamos eso con la patología? Eso pasa a todo el mundo, pero en casos patológicos, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer. En la enfermedad de Alzheimer lo que ocurre es una pérdida selectiva de la memoria, sobre todo de los hechos recientes. Y las nuevas neuronas que tenían que formarse en el hipocampo empiezan a desaparecer en una forma estrepitosa. Y entonces la persona no pierde su memoria, no sabe quién es, en fin, tiene todas las características donde termina en un asilo. Si uno va a un asilo donde el 80% de las personas allí internadas tienen enfermedad de Alzheimer, ¿podemos recobrar eso? Bueno, se puede, y hay estudios, sobre todo en los animales es muy patente, que si tratamos animales envejecidos, ¿verdad? Ahora estoy hablando de rata, ratón, que tiene un término de vida corto, un animal que tenga, por ejemplo, 12 meses de vida equivale a una persona de 60 o 70 años. Si les administramos hormonas femeninas, ¿verdad?, estrógenos, por ejemplo, recuperamos la capacidad que tienen de generar nuevas neuronas. Y con eso mejora el aprendizaje, ¿verdad? No solamente vamos a la enfermedad de Alzheimer, si tomamos ejemplos de otras patologías animales que están asociadas al envejecimiento, por ejemplo, la hipertensión arterial no tratada, la diabetes no tratada, también tienen pérdidas neuronales importantes y sobre todo en el hipocampo, que es una región muy vulnerable a las épocas del estrés. El hombre envejecido, la persona envejecida, sufre más de estrés, por algún motivo, porque su jubilación no le alcanza, o porque está aburrido, tiene pérdida de seres queridos, etcétera, etcétera. Bueno, eso lo podemos recobrar mediante ejercicios o mediante el tratamiento con ese tipo de hormonas. Doctor, usted sabe que es tan importante lo que usted está hablando y tan trascendente para la vida en común, la vida en sociedad, sobre todo con el avance tan rápido de la esclerosis, del mal de Alzheimer, porque me da la impresión de que no se ha difundido la posibilidad de la prevención de todo esto, si es que existe. ¿Existe efectivamente la posibilidad de prevenir que se llegue a ese estadio? Existe la posibilidad, por ejemplo, en la mujer premenopáusica, si se administra a tiempo la terapia de reemplazo hormonal. Muchas terapias de reemplazo hormonal se administraron muy tardíamente, sobre todo en pacientes que desarrollaron problemas cognitivos. Usted sabe que con la edad se va perdiendo la capacidad de aprender cosas, etcétera. Si se hace hay una ventana, ¿verdad? Esa ventana en la mujer es la premenopausia. El tratamiento con hormonas femeninas ayudaría a recobrar esas neuronas del hipocampo. Pero aparte de esto, que estamos hablando de la influencia de las hormonas periféricas sobre el cerebro fabrica sus propios esteroides, que los descubrió un investigador francés, que se llama Beaulieu, Émile Etienne Beaulieu, que él descubrió que el cerebro producía sus propios esteroides y los llamó neuroesteroides. Entonces él encuentra que el enfermo con Alzheimer, por ejemplo, el viejo, ¿verdad?, tiene menor producción de neuroesteroides, le falta. Y entonces él consigue un compuesto que se llama la dehidroepiandrosterona, DEA, que sería un poquito la píldora, digamos, del rejuvenecimiento. Y hay evidencias clínicas bien establecidas que la administración de este compuesto DEA, ¿verdad?, que se puede vender en farmacias, en Estados Unidos se vende en farmacias, por ejemplo, en Europa también, ayuda a recobrar la memoria del paciente envejecido o del paciente con Alzheimer, pero siempre administrados en una etapa precoz. Cuando el cerebro está destruido, no se puede hacer nada, no podemos volverlo. No se puede trasplantar el cerebro como se trasplanta el corazón, pulmones, etc. Bueno,
Otro caso importante sería la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune que toma a las mujeres y a los hombres, sobre todo de una prevalencia en mujeres, ¿verdad?, que ataca, el sistema inmune ataca al sistema nervioso. Y surgen trastornos motores, trastornos de conocimiento, etcétera, importantes. Y lo que se ha encontrado es que tanto en pacientes que tienen esclerosis múltiple como los animales en los cuales se induce esclerosis múltiple, falla la cantidad de neuroesteroides en el cerebro. El cerebro produce menos neuroesteroides. Es una incógnita. Ahora, ¿es la falla de neuroesteroides la causa primaria de la esclerosis múltiple o es un efecto secundario? No lo sabemos. Pero sí en los modelos animales que nosotros tenemos, la administración de hormonas femeninas como progesterona o estrógenos alivia, ¿verdad?, la sintomatología clínica, y lo que uno puede pedirle a un animalito, sobre todo, mejora su comportamiento motor. Yo vuelvo a insistir con un tema que me parece trascendente para todo esto y que tiene que ver un poco con el sentido de lo que estamos haciendo, y que es comunicar y clarificar conceptos y ayudar a prevenir todo lo que pueda llegar a ocurrir. De acuerdo a lo que usted me está diciendo, sí se puede prevenir y sí se puede atenuar la posibilidad de efectos futuros si se toma a tiempo. ¿Cuándo se puede tomar a tiempo? Este es el esquema. ¿En qué momento la gente tiene que saber que, bueno, es el momento? Es decir, tiene que ir al médico, sí, pero ¿frente a qué síntomas? Bueno, existen, en la mujer es muy claro, ¿no? Es muy claro porque la interrupción de sus menstruaciones o la falta de ovulación que ocurre entre los 48 y 50 años es el primer síntoma, tufaradas de calor, etcétera. Es muy clásico en la mujer. La menopausia, ahí debe recurrir a su ginecólogo o endocrinólogo para una terapia de reemplazo. En el hombre es más difícil, pero si existen pruebas cognitivas, ¿verdad?, muy simples, test cognitivos de 10 preguntas, que pueden evidenciar que ya hay un deterioro cognitivo, aunque sea leve. Por ejemplo, una cosa muy simple, si yo digo la palabra zapato, y ahora dígamelo al revés. Estamos en problemas, ¿se puede decir al revés? Bueno, eso es una cosa muy simple. Nómbreme, digamos, los años en que usted... estamos hablando de una persona de 50, 60 años, ¿no? ¿En qué año se graduó de colegio primario, secundario, si tiene un estudio universitario, en qué año hizo el servicio militar, etcétera? Y va a ver que algunas cositas empiezan a fallar. Entonces, los recuerdos empiezan a complicarse. Y hay pruebas cognitivas muy simples que nos empiezan a hablar de un deterioro cognitivo. Eso lo estoy hablando en casos fisiológicos, no en la patología. La patología del Alzheimer es la pérdida de memoria, donde un señor, por ejemplo, yo le presento esto y me dice, ¿qué es esto? Y una lapicera, ¿y para qué sirve? Ah, ya no sé, ¿no? Entonces estamos en problemas. Ya hay un deterioro cognitivo importante. Y ese momento sería el adecuado para empezar una terapia de reemplazo o con neuroesteroides, o bien que la persona se le indique tratamientos como ejercicios, mayor comunicación social, en fin, que tenga un ambiente enriquecido. El ambiente enriquecido es muy importante. Doctor, usted no sabe qué importante ha sido poder clarificarle a la gente esto que estamos hablando. Espero que en algún otro momento podamos seguir ampliando conceptos que me parece lo más trascendente, y mientras tanto, para que todos nos quedemos pensando en las cosas que podemos hacer para prevenir la posibilidad de esto que está diciendo el doctor. Así que muchas gracias por haber venido, le agradezco realmente la gentileza y bueno, estaremos en contacto para cualquier otra oportunidad. Yo les agradezco mucho por la invitación. Ha sido una entrevista muy amable y espero haber sido útil, ¿verdad?, en esta ocasión, y poder ser útil en el futuro también. Así es. Gracias a usted. Y a ustedes, nada más. El próximo viernes, a partir de las 13 horas, volveremos a estar con ustedes con otro programa de diagnóstico y debate. Hasta ese momento, y muchísimas gracias.